Amén, aleluya, Señor. Recibe toda la gloria, Señor. Recibe, Señor, toda la honra, Señor. Todo el honor es tuyo, Padre omnipotente. Padre, recibe la alabanza, Señor. Recibe el honor y la gloria en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora te rogamos, Señor, que también tu palabra, Señor, venga a nosotros como un río, Señor, limpiándonos, sanándonos, libertándonos, Señor, y llenándonos de entendimiento. Queremos entender, queremos comprender tus misterios, Señor, y crecer en sabiduría celestial. En el nombre de Jesús. Te amamos, Señor. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Todos los que se pueden hacer aquí que yo los vea, más fácil me queda porque yo no sé si los que están por allá atrás van a alcanzar a escucharme. Yo lo dudo muchísimo. Eso, los militas, háganse por ahí. Háganse por aquí adelante, que es mucha tribu y no me escuchan. Yo, compadre Manuelito. Pero se trae eso en vez de traerse una Biblia. Usted es como medio extraño, compadre. Imagínese, se trae el crucigrama en vez de la Biblia. Traigo una Biblia, hijo, para que esté aquí preparado. Ay, yucayito, vea, ya le cayó el yucayito al maíto. Hola Lore, hola Carlitos. Bueno, gloria a Dios. Todos los que se están conectando también, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Dios los bendiga grandemente y los guarde del mal. ¿Listos? ¿Ya? Toca que los niños hagan como silencio, silencio y escuchen. Eso. Y si ya van terminando de entrar eso, también si se puede cerrar ya como la ventana o la puerta, eso, porque después el ruido no deja tampoco hablar. ¿Vale? Bueno, hace 8 días empezamos un tema muy interesante que se llamaba ¿cómo? Entendiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Y quedamos en un texto que para mí es uno de los textos más importantes a la hora de la interpretación bíblica. De la interpretación bíblica. ¿Cuál es ese texto? El que está en Salmos, capítulo 119, versículo 160. Voy a empezar leyendo ese texto y vamos a retomar el tema que dejamos hace 8 días. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo tu juicio, todo tu juicio de justicia. Ahora, la suma de tu palabra, ¿qué? Es verdad. Entonces, hace 8 días voy a retomar los puntos que ya miramos, y vamos a mirar otros, vamos a ir avanzando, porque el día de hoy, claro, yo no les voy a dar a ustedes como una camisa de fuerza acerca de cómo es que vamos a entender la Biblia, no, les voy a dar unos puntos que espero que ustedes aprovechen para que puedan cada día más profundizar en el entendimiento bíblico. Y más adelantico voy a hablarles la diferencia entre entender una teología y entender la palabra de Dios. Bueno, y digo entender una teología porque los que ya han estudiado o han avanzado un poco en la palabra de Dios y en los estudios bíblicos, sabemos y saben que no existe la teología. Existen las teologías, ¿vale? Ahorita vamos a enumerar algunas cuantas que se diferencian, pero si usted es un verdadero estudioso de la palabra y si usted quiere profundizar, digamos, en las cosas de la palabra de Dios, sin tal vez llegar a ser un erudito, o yo no sé si aquí tendremos aquí sentado a un próximo traductor de la palabra de Dios, yo no lo sé, no sé hasta dónde va a llegar usted, pero sea hasta donde usted vaya a ir en el conocimiento bíblico, tiene que entender eso, ¿vale? Que una cosa son las teologías y otra cosa es el entendimiento de la palabra de Dios. Y que cuando uno comienza y tiene ya bagaje bíblico y empieza a estudiar las teologías, se da cuenta que las teologías tienen cosas que acertadas y cosas erradas. Y si usted tiene entendimiento bíblico, usted va a poder hacer como el que come Boca Chico. Hablando de Boca Chico, que en estos días estuvimos como viendo, ¿cómo es comer Boca Chico? Usted mete el mordisquito y saca ¿qué? La espina. Escupe la espina. Así igualito va a poder hacer usted con la palabra de Dios, con las teologías, ¿verdad? Usted va a poder tomar lo bueno y desechar lo malo, pero no hasta que no tenga dientes. ¿Cuántos me entendieron? Amén. Hay que crecer, hay que tener entendimiento profundo. Si no, usted se va a comer la espina y le va a tocar irse para donde el médico porque va a quedar como atragantado, ¿vale?
Y esto es importante ahora, y esto es importante, esto que les estoy hablando, ¿por qué? Pues porque hemos visto a muchos que empezaron bien, a muchas personas que iniciaron el camino del Señor muy bien y se extraviaron. Porque llegaron a sus vidas doctrinas novedosas, doctrinas de pronto con un enfoque diferente y con una explicación de la palabra de Dios diferente, y como la persona no tenía, como dijera el Señor, no tenía profundidad de raíz o no tenía la casa sobre la roca, esa doctrina lo cogí, ¿qué? Lo desvió. Yo se los digo porque conocí mucha gente que empezó con nosotros en el Evangelio y hoy son judíos. Y no me refiero a mesiánicos, judíos totalmente no creen en Cristo absolutamente. Otros son judíos mesiánicos porque les dijeron no, a usted en vez de decir Dios diga el Eterno, y los tramaron a punta de hebraísmos. No, es que yo se los digo porque yo lo he visto. Otros terminaron allá en los unitarios porque se enteraron que el versículo donde dice y 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, resulta que eso fue algo añadido según los rollos de Qumran encontrados en el Mar Muerto. Y entonces uno dice, será, y ahorita vamos a estar mirando cómo una doctrina que tiene que ser formada no por un versículo. Y usted puede perfectamente retirar ese versículo de la Biblia y la doctrina de la Trinidad no se va a ver afectada, porque es una doctrina que abarca toda la Biblia, de principio a fin, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿vale? Entonces, hace 8 días empezamos a aprender una cosa. Primer punto que vimos, entender que como que la palabra de Dios fue inspirada por Dios, ¿verdad? Y solo Él te la puede hacer entender. O sea, abordar el conocimiento bíblico, escúcheme bien, abordar el estudio bíblico y el entendimiento bíblico sin el corazón correcto, sin fe, sin el deseo de tener una mayor comunión con Dios, te puede llevar al desastre. ¿Por qué? Porque yo conozco muchos ateos que saben mucha Biblia. Y les puse el ejemplo, ¿verdad?, de mi profesor de hebreo bíblico. Era un experto en textos bíblicos. Posiblemente el hombre más experto de Colombia en hebreo bíblico y en griego bíblico. Pero no era creyente. ¿Era cómo? Ateo. O sea, la sola lectura de la Biblia. Es más, el estudio de la Biblia no te asegura fe, ni te asegura salvación, ni te asegura nada. ¿Cuántos me entendieron? Entonces, primero entiende que este no es un libro normal, que es un libro inspirado por Dios. Y que este libro tú tienes que abordarlo en una comunión con Dios, en una relación con Dios, en una búsqueda de conocer más profundamente a Dios. Si lo abordas así, la palabra de Dios va a ser tu bendición. Si no lo abordas así, la misma palabra de Dios te va a torcer y te va a botar a un abismo, porque ella está viva. Parece un libro normal, pero es un libro que está vivo y que sabe cómo aceptar al que viene con un buen corazón y desechar al que viene con un corazón malvado. Segundo punto que vimos hace 8 días, léela todos los días. Y decíamos que hay que leerla todos los días para empezar a tener como un entendimiento grande, o sea, como un entendimiento de qué es lo que la Biblia dice. Porque a veces parece fácil, ¿no? La gente dice, ay, el tema principal de la Biblia es la salvación. Todos lo sabemos. Y cuando usted le pregunta, bueno, ¿y dónde comienza ese relato y dónde termina? Más de uno queda. Ay, pastor, eso es fácil, pues comienza en Génesis 1 y termina en Apocalipsis, ay, facilito. No, tan fácil, ¿cierto? No sabemos la historia bíblica. No la sabemos muchas veces. 8 días, ¿se acuerdan? ¿Dónde empieza el relato bíblico? Hace 8 días lo dije. ¿Dónde empieza? La creación. La creación, ¿cuál creación? Ay, se va a rajar. Se rajó, 3, 2, 1, se rajó. ¿Cómo comienza? ¿Qué es lo que la Biblia nos cuenta? ¿Cuál es el relato que ella nos cuenta? ¿Cuál es el principio de las cosas? De lo que ella nos cuenta. No sabemos de ahí para atrás qué ha pasado porque Dios es eterno, ¿verdad? Pero la Biblia arranca con un relato. ¿Cómo es? La historia después de una rebelión. La historia de una creación, ¿cómo? Anterior a esta, ¿verdad? Una creación donde fueron creados unos seres que la Biblia denomina como ángeles. Y esa historia nos cuenta que hubo una como rebelión. Después nos cuenta que hay una segunda ¿qué?
creación en la cual ya aparece el hombre, ¿verdad? Y termina ese relato con tierra nueva y cielo nuevo allá en Apocalipsis capítulo 21. ¿Cierto que sí? Hasta ahí estábamos de acuerdo. Entonces, decíamos, hay que leer la Biblia todos los días para que leyéndola todos los días vayamos entendiendo qué es lo que la Biblia nos cuenta. Amén. ¿Qué es la historia que ella nos cuenta? Ahora, para los irrespetuosos de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque hay gente que es irrespetuosa con la palabra de Dios. Cuando allá en el siglo primero o segundo, los emperadores romanos le pidieron a un historiador llamado Josefo, le dijo, oiga, queremos que usted nos haga una compilación de la historia de su pueblo, del pueblo judío. Cuando usted se lee, él hizo 2 libros, uno que se llama Guerras de los Judíos y otro que se llama Antigüedades de los Judíos. Y en ese resumen que él hizo de la historia del pueblo hebreo, hermano, es básicamente, es el Antiguo Testamento. O sea, yo quiero que usted entienda que para el pueblo judío, la Biblia es su historia. ¿Sí me están escuchando? Para el pueblo judío, la Biblia es su propia historia. Para ellos esto no son fábulas, ni relatos, ni chistes. Es su propia historia la que está plasmada ahí. Si quiere vaya, yo le invito, léase el libro de Josefo y verá que la inmensa mayoría es todo el relato del Antiguo Testamento. Es su propia historia. Yo, para cuando ustedes digan, es que el libro, es que Génesis, es que la Biblia es un libro de fábulas. Ah, sí, de fábulas. Es la historia de los judíos. ¿Y qué tan apegado es ese pueblo a su historia? No sé si se acuerdan que la otra les puse un ejemplo, ¿no? De cómo hacen ellos para preservar su historia. ¿Se acuerdan o no? Resulta que en Europa, yo les contaba la otra vez, en Europa hay unos rabinos especiales. Son 5 rabinos, si mal no estoy. Y esos rabinos están encargados, cada rabino, de cantar un cántico en el que conservan los nombres y los apellidos de cada uno de los muertos que murieron durante el exterminio que hicieron los nazis con los judíos. ¿Usted se imagina eso? Cada uno conserva y le pasa al siguiente rabino el cántico de los muertos. Y cada uno de esos rabinos comienza, hay un día donde celebran el día de los muertos que murieron durante el exterminio nazi, imagínense. Y comienzan a cantarlo. Y tienen en orden todos los nombres de los que murieron. 5 rabinos, cada uno guarda un listado de los muertos. Y cada año lo recitan en una fecha especial. Eso le da a usted a entender que aunque este libro fue escrito en un tiempo, muy posiblemente la tradición oral del libro que luego ya se escribió venía desde hace siglos atrás. Porque ellos son así ellos traspasan. Ellos hay gente que se aprende la Biblia de memoria cantándola. La cantan, se la saben de memoria cantándola. Amén. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? ¿Usted hay que leer la Biblia cada cuánto? El tercer punto que hablamos hace 8 días fue, comienza a estudiar los contextos históricos de cada ¿qué? De cada libro, para irte como ubicando. Entonces, ¿quién escribió el Génesis? Entonces, el Génesis fue escrito por Moisés y ¿sí? ¿Quién escribió el libro del Éxodo? Y cada uno tiene su historia, ¿vale? Y cuando ustedes comienzan a leer la historia, comienzan, como les decía, a armar como un mapa conceptual de qué es lo que la Biblia dice. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, ahora vamos más adelante. 4º punto y ya arrancamos hoy en forma. Mire este 4º punto para entender la palabra de Dios. Consigue discípulos y enseña. Pastor Toñito, ¿y eso qué tiene que ver con entender la palabra de Dios? Nada, porque yo me puedo encerrar allá en mi cuarto de estudio bíblico 5 horas diarias y voy a entender la Biblia perfectamente. Le tengo noticias, no la va a entender igual que un maestro. Amén. Ay, pastor, ¿por qué? Pues porque el maestro le toca estudiar 2 veces. Y tiene otro problema, y es que cuando tú te conviertes en un papá espiritual, en un maestro, tienes a tus propios hijos espirituales por jueces. Y esos jueces te exigen, ¿verdad? Y la exigencia hace que tu estudio bíblico, ¿cómo? Se eleve. Porque la vergüenza te impulsa a la excelencia. Uno dice, hombre, yo no puedo salir allá con una babosada, ¿verdad? Mire, cuando yo recién empecé en el Señor, mi único discípulo era Mauricio. Éramos los 2 allá en la casa. Y entonces, como yo no tenía enseñanzas propias, entonces el pastor Pablito tenía unas hojitas que llamaban hojas de ministración. Y entonces yo era tan afiebrado
Y era tanta la excelencia que yo quería para darle a él una enseñanza bien dada y no ir a aparecer allá en la mesa esa como un payaso, no sé cuánto me están entendiendo. Era uno solo, pero yo no quería que él fuera a pensar que el que le estaba enseñando la Biblia era un payaso o un mequetrefe. Entonces, ¿yo qué dije? ¿Sabe qué hacía? Pasaba la hoja de estudio bíblico, la pasaba de la hoja a un cuaderno. La pasaba y luego la estudiaba. Leía cada versículo y me los aprendía de memoria. Cosa que cuando ya le iba a dar la enseñanza a Mauricio el sábado, me la sabía yo de memoria y no tenía ni siquiera que acudir a la lectura. Entonces, ¿cierto? Parecía uno pues que como que sabe. ¿Sabía? No. Pero parecía que sabía. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Por qué? Porque es que tener un hijo espiritual te impulsa. Te lleva más arriba, más adelante. Porque ahora tienes una ¿qué? Responsabilidad. Y si tú de verdad amas al Señor y amas a las almas y amas a las personas, tú no te vas a aparecer allá en el estudio bíblico con tremendo chorrebabas, porque todos van a notar que ¿qué? Que estás diciendo tonterías. Y si en algún momento creen tus tonterías, después ellos se van a enterar que lo que decías era tonterías. ¿Cuántos me están entendiendo? Te esfuerza. Te genera un esfuerzo grande el tener ¿cómo? Discípulos, te va a hacer estudiar el doble. Avanzar el doble, ¿verdad? Crecer espiritual, ¿cómo? Espiritualmente el doble. Tienes que ser más grande que tus hijos espirituales. Entonces, tarea, tienen que conseguir ¿qué? Discípulos. Amén. Quinto punto. Bueno, aquí vamos a empezar a profundizar. ¿Qué va a necesitar usted a la hora de ser un papá espiritual? Usted tiene que empezar el estudio de dos cosas, anótelo ahí. Empiece con los estudios temáticos. Amén. Temáticos. Y con los estudios textuales. ¿Vale? Y ya les voy a explicar cómo se hace un estudio textual y cómo se hace un estudio temático. Entonces, en el estudio temático, ya en este punto, tenemos que empezar a acudir a herramientas. ¿Cómo dije? Herramientas más de la palabra. Entonces necesitamos, para los estudios temáticos, necesitamos conseguir una concordancia bíblica. Uno. Bueno, para los que anotan, felicitaciones. Vea, este está anotando, mira, ahí lo va full. ¿Qué necesitamos? ¿Una qué? Concordancia bíblica. ¿Qué más necesitamos? Diccionario bíblico. Un diccionario bíblico, pero preferiblemente que también tenga las palabras en hebreo y en el griego, para que tú puedas leer qué es lo que tú estás viendo en el español, qué es lo que dice en el griego y lo que dice en el hebreo, para que te aproveche, ¿vale? ¿Qué más necesitamos, pastor? Escuchen bien y anoten, los que anotan. Necesitas comprarte una gramática. Ay, pastor, eso yo nunca lo había escuchado. Bueno, ahí lo escuchó por primera vez. Una gramática bíblica. Para que tengas un estudio pormenorizado de las palabras que están en la Biblia. ¿Vamos bien o no vamos bien? Necesitas comprarte la Biblia de Estudio Thompson. Ay, pastor, y no puede ser la MacArthur. No, la MacArthur, deséchela al 145.523%. ¿Cuánto dije? Todo eso y más. Todo eso, pastor, lo que usted dijo, ¿Por qué, pastor, hay que desechar la MacArthur? Porque ese hombre incurrió en un error que ahorita le voy a explicar aquí más adelante. Algo que tiene que ser un pilar de su vida en el estudio bíblico. Ese hombre está lleno de incredulidad. Sí, señor. Y tiene un montón de enseñanzas heréticas. Entonces, ese no me la va a comprar. No me va a comprar la Biblia de Estudio Scofield. Tampoco me la va a comprar. Usted se va a comprar la Biblia Thompson. ¿Cuántos dijeron amén? No los oigo. Biblia Thompson. ¿Y para qué quiero la Thompson, pastor? Fácil. Porque ahí están los estudios temáticos. ¿Y cómo empiezo yo un estudio temático, pastor? ¿Para qué la concordancia? Bueno, le voy a explicar. Un estudio temático, ojo con esto. Por ejemplo, vamos a estudiar sobre el amor. ¿Amén? Entonces, para poder estudiar sobre el amor, usted va a necesitar varias cosas. Escuchen, para poder estudiar sobre el amor, ustedes van a necesitar dos cosas. Uno, mediante la concordancia bíblica, adquirir todos los textos en donde aparece la palabra ¿qué? Amor, amor.
Ahora, no, un estudio temático no significa que yo me voy a parar en la congregación y voy a decir todos los textos bíblicos donde aparece la palabra amor. No, porque eso es simplemente coger y copiar la Biblia Thompson y ponerla ahí. Eso no es un estudio bíblico. No, el estudio bíblico es tomar ese montón de versículos donde aparece la palabra amor y coger y expulgar en medio de ellos los que tienen relación entre ellos. Segundo, si usted tiene el diccionario bíblico, usted se va a dar cuenta que la palabra amor, que nosotros traducimos como amor, en el griego va a tener diferentes nombres, ¿sí? Entonces vas a encontrar el amor filial o el fileo y vas a encontrar otra raíz para el amor que es el ¿qué? El ágape, ¿verdad? Entonces son dos palabras que en griego son diferentes, que nosotros en el español lo traducimos como amor, pero que tienen dos sentidos distintos. Entonces un verdadero estudio temático les va a tocar encontrando las palabras donde está el amor para entender qué es el amor, cómo es el amor, qué direcciones tiene el amor, ¿verdad? Porque tiene diferentes direcciones. Y cuáles son estos fileo y cuál es este ágape u otra cosa que menciona la Biblia que dice el afecto natural. El afecto natural. ¿Qué es esto? ¿Sí? Y empezar uno a ¿qué? A desentrañar, ¿cómo se llama? Los misterios de la palabra de Dios. Necesitas herramientas de estudio bíblico. Cuando ya tú quieres empezar a ser un papá espiritual, las necesitas. ¿Amén? ¿Por qué? Porque ya no se trata solamente de ti, sino de otros. Y a los otros no les puedes decir bobadas ni mentiras. Toca ¿cómo? Ya ir más profundo. Y asegurarse que lo que yo estoy hablando es la verdad de Dios. ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, ahora, ¿qué más pasa con el estudio textual? Ojo con esto que les voy a decir. ¿Cómo hago yo para hacer una interpretación de un texto bíblico correctamente? Bueno, lo primero que tengo que entender es, si yo por ejemplo cojo un versículo, ¿sí? Y me pongo a leer y empiezo a hablar sobre el amor, ¿no? Y me pongo a mirar en el griego que la palabra que aparece ahí es el ágape, entonces yo lo primero que tengo que entender es que en ese texto me están hablando del amor de Dios. El ágape en el griego es el amor de Dios, no es entre hombres, es el amor divino, el del ágape. Pero ese texto que tú estás leyendo tiene un contexto inmediato, es de lo más importante, óigame bien esto. ¿Tiene un cómo? Contexto inmediato. Entonces tú tienes que meter ese texto en ese contexto, o sea, su capítulo. ¿Sí? Pero ese capítulo está metido ¿en dónde? En un libro de la Biblia, una carta o un libro. Tú tienes que haberte leído el libro, tienes que haberte leído la carta para entender su contexto y en medio de qué está hablando, ¿verdad? El apóstol Pablo, o el apóstol Pedro, o el apóstol Juan, o Moisés. Hay que entenderlo. Y finalmente, ojo con esta parte. Tienes que entender, ojo con esto, el contexto cultural y temporal del texto. Porque si tú no lo entiendes, puedes caer en una herejía como no tienes idea. Siempre pongo un ejemplo y lo voy a volver a poner. Estados Unidos tuvo un presidente que para mí ha sido uno de los hombres más malvados que existen en este mundo, que era Obama. Obama, hombre muy malo. Él decía ser cristiano, pero le fascinaba pararse en sus discursos y burlarse de la palabra de Dios. Entonces él decía cosas como estas. Ay, ¿qué parte de la Biblia vamos a poner por obra? Decía. Si por ejemplo tú ves a alguien con un cuchillo en el techo de su casa, con su hijo ahí en un altar, tú tienes que llamar al 911, ¿verdad? Burlándose de ¿qué? Del sacrificio que el Señor le pidió, ¿quién? A Abraham, sobre su hijo Isaac. Claro, entonces, ojo con esto, la mayoría de la gente diría, ¡ja! ¡Qué gran hombre! ¡Qué inteligente! ¡Qué sabio! Porque así, de eso está lleno la tierra. Habló el presidente tal, hermano, y los que sabemos un poquito de historia y los que sabemos de lo que él está hablando, decimos, chao, qué burrada, mano. Sí, qué burro, uy, casi rebuzna en ese discurso, casi le faltó pegar el rebuzno y sacar una patada. Oiga, los que no saben, bravo, bravísimo, premio Nobel, ya, lloran y uno se queda. ¿Cómo? Pero acaba de decir un montón de estupideces y tonterías, dijo montones de tontadas. Entonces el conocimiento bíblico te libra de la necedad inclusive de los demás. Imagínate cuando Obama dice eso, uno conociendo los textos bíblicos y las cosas de Dios, uno dice, oiga, qué tipo tan bruto, y a propósito yo creo que lo hacía, para perder a los demás. ¿Por qué? Les voy a explicar qué es lo que pasa. Cuando tú lees el estudio, el texto de cuando Abraham va a ir a
¿verdad?, sacrificar a Isaac. Entonces los que son melancólicos, los almáticos, dicen, tú te puedes imaginar cómo iba Abraham a hacer el sacrificio de su hijo. Yo creo que iba llorando, se arrastraba por el suelo y decía, no, Señor, no me pidas esto. Y entonces, ya, y ustedes dirán, pastor, ¿y usted escuchó una predicación así? ¿Ustedes por qué creen que la pongo? Yo la he oído. Yo no. Hay una película de esas de Semana Santa que lo muestran adelante. Ah, ¿sí? Ok. Entonces, ¿por qué? Porque no es verdadera interpretación bíblica, no es Dios, no es conocimiento de Dios, sino ¿sabe cómo se llama? Pura ignorancia. Tú no puedes, escúchame, ¿por qué razón antes de poder juzgar un texto hay que conocer el contexto histórico? Pues fácil, porque si tú traes un texto que fue escrito hace 4.500 años, en una historia de hace 4.500 años y lo contemporalizas, estás cometiendo un error inmenso. Pensar que la sociedad de hoy es la sociedad de hace 4.500 años, se llama la burrada máxima. Te salen las orejas y rebuznas. Ahora, ¿será que podemos cometer esos errores por ignorancia? ¡Claro! Pastor, usted los ha cometido, pero por supuesto, si es que nadie nació de una vez aprendiéndolo todo, por eso les digo, esto es un aprendizaje y es lento. Pero hay que abordarlo lo mejor que se pueda. Pastor, y si yo tengo una duda, ¿lo puede llamar? Y entonces, ¿para qué estoy aquí? Claro, aprovéchese de mis errores y del conocimiento que adquirí por ellos para que usted no yerre en el mismo punto. Usted viene y me pregunta, oye, pastor, ¿tú qué piensas de esto? Sí, en algún tiempo yo dije esto y aquello. La otra vez me estaban preguntando, ¿verdad? Astrid me estaba diciendo, oye, no, sobre la nueva versión internacional que quita varios textos de la Biblia, y en cambio la Reina Valera sí está completa y la otra está como mochada. Entonces yo le decía a Astrid, en mi ignorancia, yo dije, no, esa es una Biblia que detesto, no me gusta, porque eso está mochado, y la palabra de Dios no se puede mochar. Y le decía yo a ella, pero después estudiando, me di cuenta que es que un hallazgo de unos rollos en el Mar Muerto dio una nueva luz de la palabra de Dios. Son los textos más antiguos que se conocen de la palabra de Dios. Entonces las nuevas versiones bíblicas vienen sin algunos pedacitos que la Reina Valera tiene, porque en los textos más antiguos esos pedacitos no aparecen. Ay, pastor, eso altera las doctrinas. No altera una sola doctrina fundacional de la iglesia ni de la Biblia. No la altera. Marcos 16, del versículo 8 en adelante, no está en esos rollos. O sea, fue añadido. Ok. Ahora, pastor, ¿y usted por qué sigue con la Reina Valera 1960? Bueno, yo le voy a responder. Le voy a decir por qué. Porque esta es una Biblia llena de sangre. Ay, pastor, ya se puso pesado. No me voy a poner pesado, es que la verdad, usted no sabía que tener esta Biblia hoy, sea con añadidura, sea mochadita, sea como sea, esto costó la vida de cantidades de personas para tenerla aquí hoy. Y si esos hombres murieron por eso, me parece que murieron por algo que vale mucho. 1. 2, fue la Biblia con la que crecí en el Evangelio, con la que he visto los milagros, las maravillas de Dios. Dios me llevó al cielo y me volvió a traer con esta Biblia. Por esa razón no la desecho. Y no creo mucho que el hecho de que diga que este género no sale sino con oración y ayuno cambie mucho las cosas de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Sí. Ahora, claro, vamos teniendo un desarrollo en el conocimiento porque el estudio bíblico nos va como dando un mayor entendimiento siempre y cuando esté de la mano del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si tú le sueltas la mano a Dios, mucho estudio bíblico te va a quitar la fe. Y es delicadísimo. Bueno, para concluir con lo de Abraham e Isaac, tú no puedes, vuelvo y digo, coger un texto de hace 4.500 años y contemporalizarlo porque es una estupidez absoluta. El texto bíblico sobre Abraham e Isaac jamás muestra un Abraham padeciente. Pastor, ¿y por qué la Biblia no dice y Abraham llorando, arrastrando sus sandalias por los desiertos? Caminaba entristecido de pensar que tenía que sacrificar a su único hijo. ¿Eso dice? No. Abraham siempre hablaba fe. Le dice el muchacho, papito, va la leña, va el cuchillo, va todo. Oiga, ¿y el sacrificio dónde va, papá? ¿Y qué le dice Abraham? Le dice, tranquilo, hijo, porque en el monte de Jehová proveerá, Jehová Jireh, le dijo. Fe, ¿sí ve? Ese era un varón de fe. Ahora, ¿por qué no va entristecido? Fácil, porque en el contexto cultural de Abraham, sacrificar hijos era lo más normal del mundo.
¿Cuántos me oyeron? Pastor, ¿de qué está hablando? Sí, era lo más normal del mundo que uno sacrificara hijos a sus dioses. ¿Sabían eso? Entonces cuando Abraham que viene de una... Mire, cuando Abraham que viene de una cultura completamente pagana, el Dios que se le apareció a su Dios le dice, dame a tu hijo, él dice, bueno, señor, sí, claro, bueno, aquí también tocaría, no hay problema, dijo él. Pero el mensaje precisamente de ese texto es lo contrario a lo que la gente dice. Porque cuando Dios le dice a Abraham, detén tu mano, no le hagas daño al muchacho, lo que Dios le está diciendo a Abraham es, Abraham, yo no soy como los otros dioses. No te voy a pedir jamás tu hijo, este es un culto completamente diferente. Vine a regalarte un hijo y no a quitártelo. Porque ¿quiénes son los que piden hijos en sacrificio? Los demonios. ¿Sí? Entonces, si usted mete un texto en su contexto histórico, usted le va a dar una buena, ¿cómo? Interpretación al texto. Usted lo saca de su contexto histórico y la embarra. Sacó una locura, predicó tal vez una predicación muy emocional y Abraham iba, y lloraba y la gente, bueno, puede que hasta lloren, ¿sí? Pero cualquier conocedor de la palabra va a estarse riendo diciendo, ese ya está, sí, está por fuera. Aún matándolo, Dios se lo resucitaba. Claro. Entonces, ojo con eso, ¿vale? Estudio entonces, ya dijimos, ¿no? Temáticos, estudios como textuales. Sigamos adelante que yo creo que terminamos hoy. Yo sé que alcanzamos a terminar hoy. Punto número 6. Ay, mire esta parte tan linda. Y aquí no, yo creo que no vamos a terminar, pero bueno, vamos a seguir. Dice, procura vivir lo que vayas entendiendo. Amén. Y aquí la cosa se pone complicada. Aquí viene la parte sabrosa y difícil. Ojo con esto. Resulta que usted va y se puso de tremendo y dijo, Pastor Toñito va a hacerme un estudio sobre el amor. Entonces le tengo noticias. El amor tiene varias direcciones, ¿no? Y el amor se manifiesta básicamente en los mandamientos. El Señor dijo, amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Amén. Dio otro mandamiento que es ¿cómo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dio un tercer mandamiento que es el nuevo mandamiento donde Él dice ¿cómo? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. 3 mandamientos diferentes en el que el amor es el protagonista o el eje. Ahora, digamos que usted pone a estudiar y usted entiende. Dice, ¿cómo así que yo tengo que amar a Dios con toda mi mente? Imagínense, ¿qué hay en la mente? Pensamientos, ideas, ¿verdad? Concepciones. Imagínense el reto de que ahora usted no solamente lo lea y lo estudie. Ahora imagínense el reto de vivirlo. De que todos sus pensamientos vayan en relación a amando a Dios. ¿Será que alguno puede levantar la mano y decir, Pastor, todos mis pensamientos aman a Dios? Yo creo que todos haríamos... Ya ahí nomás nos descalificamos. Porque todos, mire, si alguno me dice, Pastor, yo ya conseguí que todas mis palabras amen a Dios, yo no le creo. Empezando por ahí, yo no lo creo. Porque si hay algo que dice el apóstol Santiago, si hay algo que nos pasa es que todos ofendemos con la lengua. La lengua es un mundo de maldad, dice Santiago. La lengua está inflamada por el mismísimo infierno, dice, es un mundo de maldad que no puede ser contenido, dice. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, dice. Imagínense, dice Santiago. Ojo, pero yo le voy a decir esto. Si algún día alcanzáramos el estado en el que con nuestras palabras no ofendiéramos a nadie, ¿sí? Yo le digo, aún logrando el manejo de la lengua, que es un problema realmente difícil, todavía queda el problema de que hay muchas cosas que usted no dice, pero... ¿Sí o no? El tipo del carro me cerró. En el mundo lo hubiera dicho de todo. No lo dijo. Dijo, Dios te bendiga. Pero por dentro digo, uy, compadre, estoy que me bajo con la cruceta y se la pongo. No, los que somos sinceros le decimos, uy, hermano, la verdad me da unas ganas de bajarme y acabar con ese tipo, hermano. Los sinceros. Los que son así como más tapaditos dicen, no, sentí la paz del Señor en el momento. Mentira. Yo ni le creo, mano. No,
Por eso, si el mismo apóstol Pablo dice, mire, ¿sabe qué? Airaos, pero no peguéis. Como quien dice, yo sé que a usted se le sube la espuma, mano. Yo lo sé, no lo vamos a negar. Pero conténgase. Ahora imagínate un mandamiento tan simple. Amar al Señor con toda la mente. Es que no dice 3/4 de mente, 2/4 de mente, 1/4 de mente. Dice toda la mente. Cada concepto, cada pensamiento, cada deseo, cada... Dios mío, perdóname. Ahora, pastor, ¿y qué tiene que ver el entendimiento de la palabra de Dios con la vivencia de la palabra de Dios? Hermano, tiene que ver todo. Porque usted, mire, es que esto es lo que me gusta de las cosas de Dios. Hasta aquí, ya escucharon, ¿no? Estudios textuales, estudios, tan, lee la historia, bla, 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 para decirte esto en estos momentos. Escúchame bien. Si hasta este momento has estudiado toda la Biblia, la has leído 25 veces, ya hiciste estudios textuales, hiciste todos los estudios temáticos y leíste la historia, leíste los contextos históricos y ya eres capaz de entender la Biblia, pero no la vives, no la entiendes. No es que no sirva, es que no la entiendes. Pablo diría lo siguiente: todo aquel que esté envanecido y crea que ha entendido algo tiene que entender que no entiende nada como lo debería entender. Ahí va apóstol Pablo. ¿Sabe por qué lo decía él? Porque es que el que no la vive, no la entiende. Cree que la entiende. Por eso hay pastores que se paran en los altares y sacan tremendos estudios bíblicos, y aquí, y fulano, y dijo, y allá, y aquel, y el otro, y uno se queda, wow. Pero luego cuando uno va a ver la vida de la persona, no entiende nada. No ora por un enfermo, no ora por nadie, no se sana a nadie, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no la vive. Y como no la vive, no la entiende. ¿Cuántos dicen amén? Santiago dice que seamos hacedores de la palabra y no solamente Oidores. Engañándonos a nosotros. Perfecto, amén. Y es en ese caso dice oidores. O sea, le está hablando a los que escuchan, no a los que estudian. Más peso. En cuanto a los que estudian, dice a Santiago, no os hagáis muchos de vosotros maestros, acarreando para vosotros una mayor condenación. Porque es que el que no sabe, Dios no le demanda. Pero el que sabe y no vive, Dios le demanda. Y al que más se le da, más se le demanda. Entonces, si tú vas a arrancar el estudio bíblico, tú tienes que entender que esto no se trata del que más sepa. Tú tienes que entender que esto se trata del que más viva. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Calcule, papá. Cada sentimiento, cada emoción, cada deseo alineado con el amor a Dios. Ay, papá. Eso, hermano. Una cosa es hablarlo, una cosa es decirlo, otra cosa es entenderlo y otra cosa es vivirlo. Como compara también el Señor, el que hizo la casa sobre la roca y el que la construyó. Perfecto, perfecto. Entonces por eso vemos gente que cree que sabe mucha Biblia, pero no la vive. Oiga, imagínense la diferencia. Yo se lo digo aquí porque yo a veces cuando escucho, ¿no? Ay, vamos a hablar sobre los dones del Espíritu. ¿Usted sabe la diferencia entre hablar sobre el don de fe y vivir el don de fe? No hay comparación. El don de fe es una de las cosas más impresionantes, se los dice un hombre que lo ha vivido. Es de lo más impresionante en el reino de Dios, se llama el don de fe. Es una cosa impresionante. Más que cualquier otro, más que el de la interpretación de lenguas, que es escaso aquí en la iglesia, es escaso el de la interpretación. Hay mucha lengua y poca interpretación de lenguas. Pero el de la fe es algo descomunal. Es algo descomunal. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien o no? Entonces vamos a terminar con eso hoy. Y dentro de 8 días terminamos ya el tema completo. El verdadero reto de la Biblia. El verdadero reto de la Biblia no es leerla. No es estudiarla, ni siquiera entenderla. Es que lo que usted entienda, lo ponga por obra. Amén. Ojo con eso. ¿Peligros grandes hay en el camino? Sí. ¿Se puede uno extraviar? Sí se puede extraviar. Voy a terminar con un testimonio. Una muchacha llega a la iglesia, enferma con un trastorno de ansiedad. Y Dios la coge en la iglesia y la sana. Oiga, ¿será que eso es un milagro chiquito? No. Los que hemos vivido cosas de esas y hemos visto a otros padecerlas, eso es un milagro, no. Milagro, no, le digo. Oiga,
Y la muchacha estaba juiciosa en la iglesia. Y yo era su pastor y yo era su papá espiritual. ¿Verdad? Hasta el día que se puso a mirar en internet, no porque el Espíritu Santo la guiara, sino por el problema de la curiosidad. Y yo quiero que usted entienda que una cosa es la curiosidad y otra cosa es la dirección del Espíritu. Usted es muy curioso, ojo, porque por la curiosidad murió el gato. Ojo con eso, no es una virtud, es un problema que lo puede perder. Esta muchacha leyó un estudio bíblico sobre el diezmo, en el que decían que el diezmo no era para el Nuevo Testamento y que el creyente no debía diezmar. Me llamó, me dijo, pastor, mira lo que encontré. ¿Tú qué dices? ¿Qué le dijo el pastor Toñito? No, hija, no. El diezmo es algo que no es de la ley, el diezmo es de los patriarcas. El diezmo está ligado al sacerdocio, ojo con este pedazo, eterno de Jesucristo. Y ya los que entendieron que en el cielo hubo un problema con la administración, ¿saben cuál sacerdocio eterno? El celestial, ¿verdad? Y está ligado a ese sacerdocio eterno. El diezmo no es un mandamiento, simplemente es algo que va ligado a Cristo. Los que lo amamos, diezmamos y no nos quejamos. ¿Qué creen que prefiere esa muchacha? ¿El estudio bíblico hecho por XYZTTTXX? ¿O lo que le dijo el pastor Toñito, que fue usado para sacarla del hoyo del infierno? Porque el que ha vivido un trastorno de ansiedad sabe que eso es un hoyo infernal. Y Dios la sacó de ahí. Oiga, ¿cómo es posible que el diablo tuerce a una persona que acaba de recibir semejante bien de parte de Dios y luego abandone a Dios? Que porque otro dice que el diezmo no es de Dios. Y va y le cree a ese. Y no al que la ha amado y al que la ha ayudado y al que la ha bendecido. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, tener claridad sobre los textos bíblicos sí es importante. Y sobre las doctrinas sí es importante. Te guardan de perderte y de torcerte. Pero lo más importante es vivirla. Amén. Bueno, dejamos hasta ahí y dentro de 8 días seguimos. Vamos a orar. Padre omnipotente, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor, tan bella como siempre, tan edificante. Y sí, decimos y lo volvemos a repetir, la suma de tu palabra es la verdad, Señor. No es un versículo, no es un texto, no es un libro, es toda la palabra. Te pedimos, Señor, síguenos edificando en tu palabra, fortaleciendo en ella, dándonos entendimiento, pero sobre todo, Señor, llénanos con el Espíritu Santo para poderla vivir, porque tú sabes, Señor, que lo que tú dices aquí no lo puede vivir el hombre por sí mismo. Tienes tú que vivirlo en uno, que eres el verdadero amor y el verdadero poder y el verdadero santo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido bendice a todo tu pueblo que vino a este lugar hoy, grandemente, guárdalo del mal y bendice a todos los que escuchan esta predicación también. Abre su entendimiento, llénalos de paz, de tu amor y de tu gozo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Dios los bendiga. Chao, chao.